él señala, para brindar una reacción de una diputada y que además fue presidenta de este partido en algún momento determinado, Katia Rivera. Primero, gracias por estar con nosotros, doña Katia, y unas reacciones primero ante esta coalición que hace llamado Antonio Álvarez de Santis. ¿Ese fue el momento adecuado? Bueno, muy buenos días, muchísimo gusto de verdad por el espacio, porque es importante entender cuál es la dinámica que existe siempre dentro de Liberación Nacional. O sea, había un ejemplo que yo utilizaba cuando era presidenta y era que en Liberación Nacional no existe un cantante solista, somos como un coro. Pero lo importante es que todo vaya en una misma tónica para que no desentone. En este caso hay nuevamente que hacer el señalamiento. Existe una vocería oficial que es la Secretaría General del partido y en tal caso los comunicados que pueda hacer como órgano colegiado el comité ejecutivo o el directorio. Pero siempre existirá la participación de excandidatos, de expresidentes, o sea, son voces que en un partido con más de 70 años de historia pues es lógico que esto suceda. ¿Qué es lo que ya a mí me trae a la reflexión? Primero, en un momento en donde venimos terminando un proceso de elecciones municipales, que es ese conjunto de 84 pequeñas campañas políticas, en donde no se puede hacer una lectura general de gane o pierde, porque en este caso sí, Liberación Nacional gana la mayoría en comparación de otros partidos, pero a esto hay que decir, ¿quién ganó realmente? El abstencionismo. ¿Qué sucede con esto también? Que hay que hacer ese alto en el camino para ponernos a hacer el análisis de por qué tantas personas no se sienten identificadas con este proceso de elecciones de medio periodo. Ante esto también tenemos que estar haciendo el análisis de, para mí, algo positivo dentro de Liberación Nacional. Somos el único partido que cumplió realmente con la paridad en los puestos, no solamente de las candidaturas a alcaldías, sino de regidurías, concejalías de distrito y las sindicaturas. Y el 70% de las personas que se inscribieron fueron inscritas por primera vez, o sea que no vienen de históricamente otros cargos. ¿Esto qué implica? Pues sí, un cambio generacional. Y esto también logra sus contrapesos. ¿Qué pasa? Liderazgos históricos, esos no se heredan y bueno, y entonces llegamos a ver estos cambios de votación en muchos de los cantones. Cantones que históricamente fueron de Liberación Nacional, los perdimos, como otros cantones que volvimos a retomar por primera vez de que son de Liberación Nacional. Ahora, con respecto a si es el momento o no de hablar de coaliciones, y por eso es que hago esta introducción, hay que darnos cuenta que Liberación Nacional nace como una gran coalición de sectores, y aquí es donde nace la diferencia. Si a mí me preguntan, la prioridad siempre va a ser buscar los sectores, agrupaciones o movimientos sociales que piensan igual que nosotros, dentro de una línea socialdemócrata. En este momento sí me parece que es fuera del timing correcto pensar en una coalición de partidos políticos y mucho menos con partidos que están tan a la derecha. Es lo primero. Para mí es un error de concepción, ¿verdad? Pero sí soy del criterio que como partido de Liberación Nacional tiene que hacer esa introspección de cuáles eran esas banderas y cuáles son las luchas que Liberación Nacional ha llevado y que ahora actualmente esta fracción mantiene de oposición hacia ciertas líneas, pero también de proposición de qué es lo que necesita una nueva conformación ante la realidad de la problemática que existe socioeconómica y política en el país. Entonces, creo que es aventurarse en un momento o adelantarse en algo que no tenemos que caer. Como partido no podemos estar viendo esto como tendencias políticas, no. Es ¿qué es liberación? ¿Cuáles son los nortes o cuáles son esas banderas que Liberación Nacional tiene que defender? Y de ahí, ¿cuál es ese sentido que el costarricense puede volver hacia Liberación Nacional y decir, me representa?
Este fue el momento adecuado, diputada, porque bueno, faltan todavía 2 años para las elecciones, si se debe, bueno, venían saliendo las municipales, si se debe o no luchar contra el gobierno, porque lo que se propone o lo que se interpreta es que se hace una coalición para poder derrotar al próximo candidato que venga de gobierno. ¿Qué análisis realiza usted a 2 años de las próximas elecciones presidenciales? Para mí es una lectura errónea. El gobierno tiene su propio desgaste. O sea, porque en este momento donde vemos ese existir de partidos taxis, o sea, quién sabe la gente que en este momento está apoyando actualmente al gobierno, con qué partido va a salir, si ahora salieron con 3 y luego no lograron y demás. Entonces, en realidad, esa a mí no es mi preocupación. Mi preocupación es ver por qué hay costarricenses que dicen que jamás van a votar por Liberación Nacional, aún teniendo 12 años afuera del gobierno. ¿Y por qué nosotros, como un partido que en gobierno es la que ha dado los grandes cambios en este país, cuál es la respuesta que le estamos dando al costarricense sobre los grandes vacíos que está dejando los 8 años del PAC y la apuesta fraudulenta que es este gobierno? Con respecto al tema de Frente Amplio, si lo deja por un lado. Pero aquí en la Asamblea Legislativa también, diputada, hay algunas coincidencias con Frente Amplio y Liberación. ¿Se deja de lado a Frente Amplio para esta supuesta coalición que propone Antonio Álvarez de Santi? Es que volvemos al tema, es un partido político. Muchos de los grupos o sindicatos que se acercan al Frente Amplio también se acercan a nosotros. Y muchas de las causas que puede estar teniendo el Frente Amplio las podemos tener nosotros. Y habrá otras en las que definitivamente no coincidamos. Por eso es que, insisto, no es un tema de partidos políticos, es un tema de causas. Gracias, diputada. Con mucho gusto. Bien, teníamos a la diputada Katia Rivera del Partido Liberación Nacional dando su reacción en torno a estas declaraciones de Antonio Álvarez de Santi, que hace un llamado a la coalición de cara a las próximas elecciones presidenciales 2026. De esta manera terminamos aquí desde el despacho de la diputada en Cuesta de Mora. Regresamos hasta el set de Nivel en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Muchísimas gracias, Javier. Cuando regresemos en los deportes, Herediano llega con